Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer este bonito camino de mesa. Es un proyecto que, aunque no lo parezca, es apto para principiantes. Vamos a utilizar una técnica de patchwork que se conoce como seminole, que vais a ver que realmente es sencilla. Con muy pocos pasos podemos tener trabajos tan bonitos como el que estáis viendo. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el camino de mesa con la técnica seminole vamos a necesitar los siguientes materiales. En primer lugar, 4 telas que convienen entre sí, con las que vamos a ir formando los distintos cuadrados y el dibujo que va a tener nuestro camino de mesa. También necesitamos una quinta tela, en este caso es una básica, que utilizaremos para la trasera. En el interior voy a poner guata de algodón. Recordaros que para este proyecto necesitamos utilizar la patilla de 1/4 de pulgada en la máquina de coser. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Para hacer el tutorial de hoy necesitamos cortar una serie de tiras de las telas que hemos seleccionado. Estas tiras tienen que tener un ancho de 6,5 centímetros y un largo mínimo de 95 centímetros. Os recomendaría que midieran un poquito más, por los errores de costura que luego podamos tener. Cortaremos una tira en el tono marrón, una tira en el tono verde, de la tela rosa oscura o granate cortaremos 3 y de la tela beige cortaremos 6. También podemos utilizar los Jelly Roll, que me habéis preguntado en muchas ocasiones en qué tipo de proyecto se puede utilizar. Pues bien, este es uno perfecto, porque tienen el mismo ancho, es decir, 6,5 centímetros o 2,5 pulgadas, que es el ancho en el que estamos cortando las tiras que vamos a utilizar. Las tiras de tela las tenemos que unir entre sí siguiendo un determinado orden que es el que va a proporcionar el aspecto final de nuestro trabajo. Aunque una vez terminado este tipo de proyecto parece que hemos cosido muchos cuadrados y que es bastante complicado, vais a ver que al hacerlo partiendo de tiras es bastante sencillo. Vamos a comenzar cosiendo 2 tiras de esta tela en tono beige. Entonces ponemos derecho con derecho, alineamos bien los bordes. Si os es necesario lo podéis sujetar bien con alfileres o bien con pinzas y vamos a dar justo una costura pegada al borde con un margen de 1/4 de pulgada. Mirad, ya he dado este primer pespunte y comentaros una cosa, este trabajo es muy sencillo, la única dificultad que tiene es justo cuando unimos las tiras porque tiene que quedar muy exacto para que luego el acabado sea bueno. Esto quiere decir que los bordes tienen que estar muy bien alineados y que tenemos que dar siempre este pespunte a la misma distancia del borde de la tela. A continuación, sobre estas 2 tiras ya unidas, lo abrimos. Como son del mismo color, nos da un poco igual en qué borde lo alineemos y tomamos una de las tiras en la tela de color granate. Entonces lo hacemos exactamente igual, ponemos derecho con derecho, alineamos muy bien los bordes, si lo necesitáis lo sujetáis con alfileres o con pinzas y de nuevo damos un pespunte con un margen de 1/4 de pulgada. Ya he incorporado esta tira y ahora voy a incorporar otra del mismo color. Del mismo modo, alineamos los bordes y damos un pespunte con un margen de 1/4 de pulgada. La siguiente tira que tenemos que incorporar es de nuevo en tono beige. Ahora incorporamos la tira marrón, que es la única que tenemos. Y lo hacemos igual, ponemos derecho con derecho y damos esta costura con un margen de 1/4 de pulgada. Incorporamos ahora la tira en tono verde. Incorporamos ahora la última de las tiras en tono granate. Ya he incorporado esta última tira de la tela en tono granate y ahora nos quedarían incorporar seguidas las 3 tiras que nos quedan de la tela beige. Ya tengo cosidas entre sí las 11 tiras que habíamos cortado al principio del vídeo. Fijaros bien en cómo están colocadas, porque en función de en qué orden se coloquen, el efecto final que vamos a obtener en el trabajo va a ser diferente. Ahora lo que vamos a hacer
es planchar muy bien estas tiras que están unidas entre sí. Quizás la plancha es el paso más sencillo, pero es el que va a determinar que nos quede muy bien terminado nuestro trabajo. Para planchar estas piezas lo vamos a hacer sin abrir las costuras. Os lo he comentado muchas veces que en patchwork las costuras nunca se abren. En alguna ocasión, por alguna circunstancia, sí las hemos podido abrir, pero en general no se deben abrir. Entonces, en este caso las vamos a planchar sin abrir y todas las telas van a montar hacia el mismo lado. Los excesos, los bordes van a ir hacia el mismo lado, hacia el que decidáis, porque luego esto nos va a facilitar mucho el paso que vamos a dar a continuación. Mirad, ya tengo la pieza planchada completamente con todas las costuras montando hacia el lado derecho. Ahora vamos a cortar esta pieza en una serie de tiras de 2,5 pulgadas o lo que es lo mismo 6,5 centímetros. Para cortar esta pieza lo que he hecho es doblarla a la mitad y he alineado la doblez con una de las marcas verticales y el borde con una de las marcas horizontales. Y ahora busco la marca que me interesa para cortar, que son 2,5 pulgadas, lo he puesto por el lado de las pulgadas la base de corte, que también en el lado de los centímetros serían 6,5 centímetros. Y ahora simplemente con la ayuda del cúter sujeto bien la regla y vamos a cortar. Lo más importante es que nos queden todas las tiras del mismo ancho y que las cortemos bien rectas. Si no tenéis la posibilidad de usar base de corte, tenéis siempre la opción de ir midiendo, trazar unas líneas y luego cortarlo con unas tijeras. Ya tengo las 14 tiras cortadas, que os tienen que haber quedado aproximadamente así. Ahora vamos a ver cómo las unimos entre sí. Vamos a ver cómo unimos las piezas, las distintas tiras que hemos cortado entre sí. Si las volteáis, podéis observar que por la parte de atrás tienen los bordes de las telas que montan en el mismo sentido. Esto nos va a facilitar mucho la colocación y un buen acabado. Entonces, en las tiras, si os fijáis, tienen o un cuadrito rosa a la izquierda o dos a la derecha. Entonces, cojo en primer lugar esta tira, la que tiene un cuadrado en la izquierda y dos a la derecha, y a continuación tomo otra que es igual y esta la voy a voltear de esta manera. Entonces lo que tenemos que hacer es desplazar de manera que no las unimos tal cual, sino desplazando siempre un cuadrito, de manera que los dos cuadrados marrones en esta ocasión quedan en diagonal enfrentados a un cuadrado en tono beige. Colocamos derecho con derecho, asegurándonos de que estas piezas quedan en esta posición y a partir de ellas las alineamos ayudándonos de que las telas montan unas en este caso hacia la izquierda y otras hacia la derecha. ¿Veis cómo queda? Es muy fácil alinearlas. Entonces sujetamos las dos tiras y vamos poniendo una pinza o un alfiler justo donde tenemos las costuras, porque es donde nos tenemos que asegurar que queda bien colocada una tira con respecto a la otra. Cuando lo tenemos así sujeto, vamos a dar un pespunte con un margen de 1/4 de pulgada. Ya las he unido entre sí y fijaros al abrir el buen acabado que tenemos en los puntos donde se van formando estos cuadrados. Esta buena terminación es solo cuestión de plancha. Si luego lo colocáis como os he enseñado, os va a quedar exactamente igual. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es incorporar la siguiente tira. En este caso, lo que hacemos es colocarla como la primera, es decir, con un único cuadradito rosa hacia el lado de la izquierda. Lo colocaríamos de esta manera, porque fijaros que lo que vamos marcando es que están siempre en diagonal los marrones. Igual lo sujetamos con pinzas, nos aseguramos que coinciden estos puntos y damos un pespunte con 1/4 de pulgada de margen. Ya he incorporado la tercera tira y ahora incorporaría la cuarta, en esta ocasión poniendo los dos bloques en tono granate hacia la izquierda y buscando que los cuadrados marrones me queden alineados. En este caso alineo marrón con beige y beige con marrón. Esta sería la forma de colocar. Voy a ir colocando ya todas las piezas y os enseño cómo nos quedarían todas unidas entre sí.
Ya hemos unido todas las tiras entre sí y ahora, antes de continuar planchando, tenemos que hacer unos ajustes en las esquinas para que queden con la forma correcta. Lo que hacemos en cada una de las esquinas es retirar el exceso que nos queda para que nos quede con esta forma. Nos tiene que quedar así. Entonces es bastante fácil hacerlo porque nos fijamos en el cuadrado de tono marrón que nos debe quedar justo en un pico y alineado una de las formas que nos hace la tela rosa. ¿Cómo vamos a quitarlo? Pues la manera más sencilla es descosiendo todo este exceso. Entonces yo me voy a ayudar de un cortahilos y voy a ir quitando todas estas puntadas. Ahora lo que voy a hacer es planchar y asentar muy bien esta pieza para continuar en el montaje del camino de mesa. Para planchar lo único que tenemos que tener en cuenta, voy a ponerlo del lado del revés, es que las costuras van a montar todas hacia el mismo lado, hacia el que prefiráis, pero siempre hacia el mismo lado para que así luego la terminación sea buena. Vamos dando calor y ya vamos asentando todas las costuras, pero siempre, como os digo, en un sentido, da igual el que elijáis, ¿eh? Mirad cómo ha quedado planchado por el revés, todas las costuras bien alineadas en el mismo sentido. Realmente en este proyecto el 80% de que os quede bien va a ser la plancha. Ahora fijaros en la parte de delante, qué buen acabado, os lo voy a acercar. Y así podéis ver que los puntos de encuentro, que son donde se unen telas de diferentes colores y son donde coinciden varias costuras, quedan perfectamente alineados. Y son muchos. Esto hacerlo de otra manera es prácticamente imposible con este buen acabado. Este acabado, como os digo, lo conseguimos simplemente con la plancha. Con la pieza así planchada, lo que tenemos que hacer es terminar de prepararla para ya montar el camino de mesa. Entonces, si os fijáis, tanto aquí en la parte superior como en la parte inferior tenemos una serie de picos que nos han venido dados, bueno, porque esto realmente son unas tiras que están unidas de esta manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con la ayuda de la base de corte, la regla y el cúter, alinearlo de esta manera. Ahora veremos cómo lo hacemos. O bien la otra opción es la que os comentaba, ir marcando una raya, midiendo y luego con la tijera cortarlo. Apretamos un poquito y cortamos. A ver que se me ha enganchado. Vale, entonces, si os fijáis, de esta manera ya el borde de la pieza nos está quedando totalmente recto. Voy a hacerlo en todo el contorno y continuamos. Mirad, os he puesto la pieza en este sentido para que podáis apreciar bien los bordes que ya los tenemos cortados. De esta manera el trabajo ya empieza a tomar otro aspecto más próximo al definitivo que va a tener. Ahora lo que vamos a hacer es coser alrededor una serie de tiras en los colores que hemos utilizado para rematarlo y que quede todavía más bonito. Para terminar el camino de mesa vamos a poner una serie de tiras rodeándolo en los tonos verdes y marrón. Este no lo voy a utilizar porque ya tiene bastante el camino de mesa y es una forma un poco de equilibrar los colores. Entonces, tengo cortadas unas tiras de la tela verde, en esta ocasión son un poquito más estrechas, tienen un ancho de 5 centímetros o de 2 pulgadas exactamente. Entonces, estas tiras las vamos a ir colocando justo al borde. Entonces, vamos a comenzar colocándolas en los lados largos. No os preocupéis porque no las vamos a colocar continuas, sino van a ser los lados largos y luego colocaremos cada uno de los lados que tenemos en pico. Entonces, las colocamos bien alineadas al borde, de nuevo bien con ayuda de alfileres o de pinzas sujetamos y vamos a dar un pespunte con un margen de 1/4 de pulgada. Mirad, ya he cosido las dos tiras largas, entonces ahora lo que hacemos es abrirlas y las vamos a planchar.
Con esta pieza ya planchada y la costura abierta, lo que hacemos es cortar este exceso. Entonces tomamos la base de corte y la regla, voy a centrar, alineo la regla con el borde del resto de la tela y corto este exceso que tengo. Con el exceso cortado lo que hacemos es tomar otra de las tiras verdes que tenemos cortadas, alineamos justo al borde de la tela, lo podéis sujetar bien con alfileres o con pinzas y damos un pespunte con un margen de 1/4 de pulgada. Con esta tira también incorporada hacemos lo mismo, abrimos y la vamos a planchar montando las costuras hacia el lado de la tela verde. Os lo volteo para que veáis cómo tienen que quedar las telas por detrás. Para colocar la tira que nos falta en este extremo tenemos que ajustar las dos tiras verdes. Entonces hacemos exactamente igual. Alineamos la regla con el borde de las telas que tenemos todavía sin rematar. Cortamos en este lado y luego nos vamos al otro lado y también vamos a cortar el exceso que tenemos, que sería aquí. Con estos dos trocitos ya cortados, lo que vamos a hacer es incorporar la tira verde que corresponde. Entonces la tomaríamos y de nuevo alineamos al borde y damos una costura con un margen de 1/4 de pulgada. Cuando hayáis cosido esta tira hacemos lo mismo, la planchamos montando la costura hacia la tela verde, os lo enseño por detrás cómo tiene que quedar, y luego vamos a cortar los excesos que nos quedan a ambos lados. De nuevo, con la base de corte y la ayuda de la regla y el cúter, vamos a alinear la regla con la tira que tenemos larga verde y vamos a cortar el exceso, tanto aquí como en el otro extremo. También lo podéis hacer con la ayuda de las tijeras. En este caso, aquí tendríamos que alinear el pico con el lado largo que tenemos a la izquierda. Alineo la regla y corto. También nos había quedado pendiente de cortar en este lado y hacemos exactamente lo mismo. Alineamos la tela, este lado, con la regla y cortamos. Estos pasos los vamos a dar también en el otro extremo. Tengo ya este pico con la tira verde y me quedaría hacerlo aquí en el otro extremo. Doy los mismos pasos y continuamos. Mirad, ya tengo preparadas las dos esquinas, los bordes en forma de pico del camino de mesa, y ahora lo que voy a hacer es incorporar al borde una tira más. En esta ocasión es en el tono marrón, tiene el mismo ancho, es decir 5 centímetros, y la vamos a colocar del mismo modo. Primero vamos a poner los lados largos, ponemos derecho con derecho y cosemos con un margen de 1/4 de pulgada. Cuando tengamos los dos lados más largos, haremos las esquinas del mismo modo que las hemos hecho con la tela verde. Cuando hayáis incorporado la última tira que hemos colocado alrededor, en mi caso la de tono marrón, vamos a formar un sándwich compuesto por las siguientes capas. En primer lugar colocamos la tela trasera con el derecho hacia la mesa. A continuación colocaríamos una capa de guata y por último colocaríamos nuestro trabajo. Es muy importante que las tres capas queden completamente lisas y que no se formen arrugas para ahora montarlo. Si tenéis una mesa grande es un buen sitio para hacerlo. Otra opción que se hace en muchas ocasiones cuando son trabajos grandes o incluso colchas es poner todas estas capas en el suelo y así podemos colocarlas con bastante facilidad. Ahora, una vez que las tenemos colocadas y estiradas, vamos a ajustar los márgenes de la trasera y de la guata al tamaño de la tela principal. Para ajustar los márgenes lo que vamos a hacer es alinear la regla sobre la tela marrón, sobre el borde, y con la ayuda del cúter cortamos y de esta manera vamos a ir alineando todos los bordes de las tres capas. Importante, según vamos a ir cortando, vamos a ir incorporando unos alfileres para que no se nos muevan. No hace falta poner muchos porque este es un trabajo pequeño. Si fuera una colcha tendríamos que preparar las cosas un poco de otra manera, pero al ser un camino de mesa lo podemos manejar con alfileres.
Entonces vamos cortando y sujetando. Una vez que tengamos ajustadas las 3 capas de tela, la trasera, la guata y la capa superior, vamos a terminar nuestro trabajo poniendo aquí una cinta que va a tapar justo todo el borde de las telas. Tengo cortada una tira de 3 centímetros de ancho, en este caso de la tela en tono rosa. Esta tira la vamos a colocar en el mismo orden que colocamos la tira verde y la tira marrón, es decir, primero vamos a colocar los laterales. La diferencia es que ahora cuando la coloquemos vamos a coser las 3 capas a la vez, la trasera, la guata y la capa superior, para que luego, una vez que la tengamos cosida, la volteemos y hagamos un remate. Fijaros que he tenido que empalmar algún trozo de tela porque no tenía suficiente. No pasa nada si tenéis que hacer este tipo de unión en alguna de estas tiras, porque luego lo cierto es que prácticamente no se va a apreciar. Entonces lo que hacemos, alineamos bien al borde, sujetamos o bien con alfileres o bien con pinzas y damos una costura con un margen de 1/4 de pulgada. Cuando hayáis cosido ya la tira, vamos a ver cómo ponemos la terminación. Simplemente abrimos, tengo aquí unas pinzas ahora para sujetar, y entonces doblamos y volvemos a doblar, como si fuera una cinta de bies, lo único que realmente no lo es porque es una tira de tela y por tanto está cortada al hilo, no está cortada al bies. Entonces la vamos sujetando así y vamos a irla sujetando de esta manera que estáis viendo todo lo largo del trabajo. Mirad cómo quedaría por el lado del derecho y también cómo quedaría por el lado del revés. Ahora lo que tenemos que hacer es coserla con una puntada escondida. Acercamos de nuevo la cámara para que veáis la puntada que estoy dando. He tomado un hilo al tono de la tira que he cortado, en un tono rosa oscuro o granate. Tengo el hilo que sale hacia mí, avanzo por el interior de la tela beige. Mirad, lo voy a abrir un poquito para que veáis que justo avanzo por encima de la costura porque quiero que quede tapada, y saco ahora aquí la aguja justo al borde de esta tira que tengo doblada. De esta manera voy a ir uniendo las piezas y obteniendo un remate muy bueno. Tened un poco de cuidado, eso sí, de no perforar la tela exterior. No es difícil porque tenemos la guata y nos podemos apoyar en ella para deslizar la aguja. Termino de coser estas 2 tiras y os enseño cómo ponemos las tiras que nos faltan. Ahora lo que hacemos es colocar en este extremo de nuevo la tira en tono granate. Lo vamos a hacer igual con algunas pequeñas diferencias. Hay que alinearla al borde y sujetarlo y darle un pespunte con un margen de 1/4 de pulgada. Eso es igual, pero la diferencia está en los extremos. Entonces aquí en este lado dejamos un poquito de cinta de más y justo en el piquito donde cambia el ángulo hago un doblez y lo voy a poner hacia el interior. Con que pongamos 1 centímetro, este doblez va a ser suficiente, así, y lo sujetamos para que luego cuando demos el pespunte quede también cosida la tira doblada. Sujetamos con pinzas o con alfileres toda la tira hasta el final, y cuando lleguemos al final, que es donde tenemos la esquina, el pico que hace el camino de mesa aquí, cosemos hasta el final del todo. Y lo que no hacemos es de momento cortar esta tira de tela. Ya he cosido la tira granate a la tela marrón. Entonces vamos a ver cómo la tenemos que doblar para continuar colocándola en este extremo sin cortar la tira. También se puede cortar como hemos hecho aquí. Aquí lo he hecho porque es más cómodo, porque esto no es un ángulo recto, y también para que veáis otra forma de colocar las tiras, pero aquí lo vamos a hacer sin cortar. Entonces es bastante fácil. Levantamos la tela hacia arriba y yo alineo el borde de la tira que quiero coser, que es la granate, con el borde de la tela marrón. Voy a poner aquí una pinza y entonces ahora lo que hago es asegurarme de que está bien. ¿Cómo me aseguro? Bueno, pues lo vais a ver muy fácil, porque pongo esto así, doblo la tela y justo queda de esta manera. La
parte que tengo doblada queda alineada con el borde de la tela y aquí no me sobresale ninguna parte que tenga doblada, simplemente me está haciendo un ángulo recto y en paralelo al que tengo con la tela marrón. Entonces ahora lo que tengo que dar es el pespunte, pero de nuevo no desde el final, sino dejando ese pequeño margen. Si os fijáis un poco se ve el doblez, pues partiendo del doblez, entonces daríamos ya el pespunte hasta el final. En el final hacemos lo mismo. Voy a cortar un poquito de la tela porque tengo mucha. Voy a sujetarlo con unas pinzas y aquí dejamos un poquito, como 1 centímetro aproximadamente de más. Ahora si me sobra lo ajusto y lo doblo aquí. Y entonces ahora ya vamos a dar el pespunte. Ya dado el pespunte y vamos a ver cómo acomodamos por un lado la esquina al voltearla. Fijaros que bien rematada queda. Ahora simplemente aquí hacemos igual, doblamos un poquito la tela, volvemos a doblar y sujetamos con unas pinzas. Vamos a hacerlo en un lado y lo hacemos en el otro también para que veáis el efecto en la esquina. Luego ya coserlo, lo cosemos exactamente igual que hemos cosido las tiras largas. ¿Veis cómo queda de rematada aquí la esquina? Y en los extremos, pues simplemente igual, vamos a doblar la tela. Primero vamos a ponerlo así, doblamos hacia el interior y luego otra vez hacia el borde y sujetamos con una pinza. Ya he terminado de coser por este lado la última de las tiras que hemos añadido y con esto habremos terminado nuestro camino de mesa que hemos hecho con la técnica seminole. Si os animáis a acolcharlo tenemos muchas opciones. Una de ellas sería, por ejemplo, dar pespuntes justo por las uniones, por donde van las costuras, pues en algunas de las zonas, no en todo. A lo mejor rodear con un pespunte pues estas formas que nos ha hecho la tela en tono granate, o a lo mejor dar un pespunte en las zonas en tono beige. Simplemente sería un toque, bueno, para unir más las capas entre sí y también para ese efecto decorativo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo.